Gracias. Trece. Entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí. Perdón, no estaba así expresado ahí. Sería así. Entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera. Al contrario, el pecado, para mostrarse pecado, produjo a mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser ¿sobre qué? Sobre de manera pecaminosa. Y es el 13, ¿no? Ahora lo explico bien con todo el bosquejo que tengo yo, pero voy a tratar de pedir palabras sencillas porque es complicado. Yo me voy a meter en un terreno donde medio me voy a ir de acá para allá, pero quiero hacer, para los que no entienden todo lo que voy a hablar, 2 o 3 palabritas para que puedan entender, porque yo, si entienden el hilo con lo que voy a decir a otro, después si lo entienden a otro que yo voy a hablar con palabras ya un poco más complicadas, traduciría y eso, está bien. Que se queden con esto por lo menos. Algo así sería. Pablo estaría diciendo algo así como entonces con la palabra de Dios que es buena, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podría explicar? Voy a ver si me sé con esta traducción, a ver si lo puedo traducir algo así, porque si no puedo meter en otro terreno más complicado va a ser más difícil no entender nada, pero en esta sería esta traducción es más sencilla. Ese versículo 13, ¿no? Se diciendo que la ley es buena, lleva a la muerte de manera que es quise los culpables, no. Acá está el 13. Diciendo que la ley es buena, me llevó a la muerte, no me que hizo su pecado. Sí, algo de decir como, entonces lo bueno, lo bueno acá cuando dice entonces lo bueno se está refiriendo a la ley. Porque fíjate que en el versículo anterior hablaba que, cuando decía bueno, ¿qué decía? La palabra ley. O sea, la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios sería la ley, la palabra de Dios o lo bueno, llegó a ser muerte para mí, o sea, entonces la palabra de Dios me mató a mí, algo así estaría diciendo, de ninguna manera, dice acá, ¿no? Al contrario, el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, así de mandamiento que haya... No, diciendo, no, la palabra de Dios no hizo eso. Otra vez vuelvo a decir, lo que sucede, amigos, es que el pecado, dice, para mostrarse o revelarse o salir afuera, no utiliza nunca lo malo, sino utiliza lo bueno para poder matarme. Porque sabiendo que yo no voy a poder cumplir, el pecado se aprovecha de lo que es la ley demanda justicia, rectitud, santidad, y yo no puedo alcanzar eso, el pecado dice, me aprovecho, te mato ahora. Porque eso, es como que vayas a un lugar y esté haciendo un hombre de eso así, o sea, que estabas cuidando, y te dice, para ingresar, zapatos, smoking, camisa blanca, cabello corto, a ver, buen aliento, uñas cortadas, dientes blancos, y te empieza a poner una serie de reglas. Y pero yo quiero, persona del rey, para ingresar acá, amigo, el reino debe tener eso. No puedes entrar vestido andrajoso así. Es solamente que ahí no podés. Entonces que el pecado, la maldad se aprovecha de eso, porque eso es lo que requiere y se aprovecha, pero no es que sea ahora, sino que la ley muestra eso, ¿no? ¿Se puede entender, no? Es el pecado. Siempre volvemos más de lo mismo. Ahora sí me voy a meter un poquito más, entonces. Acá en el texto, a ver si ya entendieron, de medio lo otro era así, el pecado se aprovecha de la ley, no que la ley sea mala. Eso era. Ahora sí me pongo un poco más complicadito. Entonces en el texto original acá, cuando dice luego lo bueno, para mí se volvió muerte, la respuesta sería, como Pablo dice, de ninguna manera, no es que sea mala, no, de ninguna manera, sino que el pecado, para preguntarse, produjo en mí la muerte, ¿por medio de qué? Por medio de lo que es bueno, ¿qué? Por medio de la ley. Produjo, acá produjo con la ley, a ver,
voy a poner un machete acá, bueno, lo que bueno llega a ser mundo de ninguna manera, al contrario, el pecado como ser pecado, produjo en mí la muerte. Cuando dice produjo, es cater gat son me nei. Y yo noté, o sea, que el verbo que es en el participio presente. El participio presente, o sea, el participio siempre, o sea, nos vemos, es para saber si está hablando en el pasado, si está hablando en el futuro, o si está hablando en el presente. ¿No? Acá participio presente, porque dice produjo. El participio presente es voz media de categasomai. Y esto se traduciría más o menos produciendo. El pecado, entonces, para mostrarse su propia naturaleza, vemos que no utilizó lo malo, sino lo bueno. Me tengo que apurar por cuestión de tiempo, porque media hora no sé si me voy a alcanzar para terminar todo este texto. Pero, dice, así que por el mandamiento, el pecado llega ahora a ser pecaminoso. Llegase a ser, esa parte que se llegase a ser es genetai, genetai, que es el auristo subjuntivo o media de ginomai. ¿Por qué decimos esto? Porque ese verbo ginomai tiene la idea de llegar venía a decir, de llegar a ponerse de manifiesto, para revelar en sí su verdadera luz. Yo me acuerdo cuando estaba en esas iglesias, vamos a decir, carismáticas, por no decir nombre, o sea, no nombrar una denominación, ellos le decían, yo me acuerdo que yo estaba ahí, y vos le decías a la persona que tenía algo, hacía así, y vos le ponías la mano, así tipo poder, le ponías la mano acá, revélate, espíritu. ¿Qué espíritu sos? ¿Qué espíritu sos? Manifiéstate, manifiéstate. Y le echas en el nombre del Señor. Y ella, soy el espíritu. Y eso sería de verdad, me acuerdo. Muchos que están afuera ni siquiera de todo. Pero yo he visto eso y yo he participado de eso. Y yo también he puesto mano en eso. Y así también Dios me sacó liberándome de esos espíritus impuros que tenía dentro de las cosas. Pasa que lo que dan en esa iglesia, o sea, en la sana doctrina como estamos hablando nosotros, no entienden, pues nunca han estado en eso, ¿no? Quizás no se les ha revelado, como Pablo dijo, a mí se me revelaron cosas que no puedo ni siquiera hablar, según la de Corintios 12. Pero uno ha salido de eso, Dios nos ha sacado. Yo he visto eso, que dice, revela espíritu. ¿Qué espíritu soy? Yo, y hablaba así, ¿no? Pero fíjate lo que dice acá en el contexto. Cuando vemos acá, no es para hablar más de eso ahí porque yo salí de ahí, ¿no? Pero acá dice que el pecado, para mostrarse o para revelarse, si es que cuando suceden esas cosas, ellos ven que ese es el pecado engañándolos a ellos. Dice, soy el espíritu de... Si ellos pudieran escuchar verdaderamente la voz, yo quisiera decir, ¿quién sos? Y si él hablara, les diría así, mi nombre es pecado. Después con espíritu, estos solamente son los frutos del pecado nada más. Pero yo he visto, o sea, que de verdad que eso es lo que sucede. Bueno, por lo que uno dice, entonces sería así. No me estoy yendo para ningún lado y hablando mal de otras cosas, estoy hablando del contexto. Entonces lo bueno llegó a ser muerte a mí de alguna manera. Al contrario, el pecado para mostrarse, pecado, o sea, para revelarse, para manifestarse, como ellos dicen, manifiéstate, para manifestarse, incluso la palabra de Dios. O sea, ¿por qué? Para la ley. O sea, ¿para qué? A fin de que el mandamiento de pecado llegara a ser sobrevenir el pecaminoso. Primero, porque la palabra de Dios lo revela. No hace falta que lo diga, mira, sería algo así. No es así. Espíritu impuro, revélate, sal de ese cuerpo, revélate, fuera. Y si no sucede, vos llamás, me acuerdo que llamaba, ¿no? Sentamos ahí, llamás a 3, a 4, y el pastor llama a todos, y todos empiezan a echar fuera, porque no puede. Están así. Pero la ley, ¿qué dice acá? La palabra de Dios. Dice que la ley, la palabra de Dios dice, ¿no? Que dice que la palabra de Dios dice codicioso. No hace falta que nada, la ley solamente te señala tu situación. No hace falta que yo le ponga una mano y le diga, revelate ese espíritu, ¿qué espíritu sos? ¿Qué espíritu? No. Dice que la ley, cuando vos la lees esa palabra de Dios, vos decís, se hombre de mí. Y ahí se manifiesta el pecado. Ahí sale. Entonces vos decís, mirá lo que había dentro de mí. Un mal que había dentro mío. Y entonces eso es el verdadero, la verdadera enseñanza, la doctrina sana en la palabra de Dios. Ahí se manifiesta el pecado. Ahí se hace visible, por decir. Porque el pecado estaba así, en el corazón, escondido. Y la palabra dice, ahí está. Y el pecado suyo, me encontró. Y se manifiesta, quiere decir, se hace visible. ¿Por qué se hace visible? Porque todo es contigo. Para las personas, faltar el respeto al marido, a la mujer, el hombre no amarla, tratarla bien,
robar, no sé, todas esas cosas no pasa nada, es algo común, pero cuando viene la ley, lo hace visible al pecado. Bueno, sería algo así, no me voy a gastar más en pasadotería porque me sé todo el tiempo. O sea, pero hay que enseñar todo el consejo de Dios, ¿no? Entonces vemos que la muerte, dice, produjo en mí la muerte, ¿por medio de qué? Lo que es bueno. No es que la ley produjo en mí la muerte, ¿no? O sea, ¿qué es? No es que la ley tiene, sí me mata, pero, ¿por qué? Pues no la puedo cumplir. Pero ¿quién es la causa? El pecado, siempre es el pecado. El pecado es el que hace eso, que se aprovecha solamente de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley dice esto, y entonces ¿qué él hace? Decide que no haga alguien, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque el pecado se puede hacer, entonces el pecado hace como serpiente, produce un deseo, induce a la persona a que vaya a querer hacerlo. Crea un deseo, una concupiscencia, una retracción, los riesgos son eso. Entonces, como no me hace mal, entonces el pecado es aburrido, ¿no? Entonces sí, entonces él crea, induce algo, pero él dijo que no. No, fíjate, lo que pasa es que, y ahí empieza a hablar, entonces él induce. ¿Qué hace? Entonces habla para que infrinja esa cosa. Bueno, eso es lo que hace, y siempre trabajando con cosas así, o yo que está en el hombre. No, es que no, que tu señora no está tan buena como la señorita, no se cuida. Y no es culpa tuya, es culpa de ella, ¿viste? Porque si te amara, te cuidara. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué empieza? Empieza a hablar, induce, crea cosas, y lamentablemente, lo vuelvo a repetir, muchos no le dan importancia al pecado. Porque creen que, no sé qué, dicen, y pues digo, porque yo salía de esas iglesias, ¿sabes qué dicen? Y yo, porque yo estaba en esa iglesia, ¿sabes qué dice? Ahí dicen esto, ¡aléjate de mí! Como si estuviera ahí en el aire, bueno, está dentro del pecado. No está afuera. Se cayó algo, yo me acuerdo que un día fui a visitarle a alguien, y yo vine, y se le cayó, no me acuerdo que un coso de agua así, y me miró y me dijo, te lo reprendo. Yo le digo, no, amigo, no es así, le digo. Dice, sí, te reprendo, como se había caído algo así, como que me pareció, el mal está adentro de nosotros. Debemos reconocer que adentro está. Lamentablemente, siendo incluso cristiano, recién cuando lleguemos a la gloria, vamos a poder, lamentablemente, descansar. Pero no puedo estar dependiendo de una silla, cosas así, como si surgieran. El pecado mora dentro mío. Que haya espíritus y demonios que están en los aires está bien. Pero Satanás aprovecha del mal que mora dentro mío, claro, utilizando que el mundo, utilizando las cosas que hay, pero es como un imán. Él tiene que atraerme lo que hay acá dentro mío, el deseo pecaminoso, para que yo vaya en pos de esas cosas. Pero acá acá adentro, o sea, en mi carne. ¿Quién no te puede levantar la mano si tengo un pensamiento sucio? No sé, que tire la primera piedra, porque nadie está libre de eso, no está. Debemos conocer que eso está ahí. Eso es lo que quiero siempre que entiendan mucho, ¿no? Bueno, a ver si puedo seguir, porque si no el tiempo estirando y sacamos. La vez que puse allá, no con la cosa de posición interna. Entonces, ¿qué sucede? Pablo se da cuenta, cuando Pablo se da cuenta de esto, se puede llegar a dar cuenta del pecado, o sea, quiero que entienda esto, el pecado, más allá de la nombre, el pecado, amortía, y que Israel blanco y todo eso, es algo interno, es una oposición, es un mal que está dentro, que se opone a la ley de Dios. ¿Mm? O sea, cuando vos querés hacer algo, por favor, él se levanta, eso habita adentro de las personas, ¿no? Fíjate, me quiero adelantar un poco porque si no, acá Pablo estuvo hablando del tiempo antes de la regeneración. Mira, me quedan 15 minutos y no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de hablar un poco de la vida de Pablo, antes de venir a Cristo y cómo surgió todo esto, cómo que Pablo se confrontó. He utilizado una Biblia más chica para poderme mover más rápido, no porque el tiempo no tengo tiempo. A ver si se puede entender lo que voy a explicar, por favor. Es así. Pablo, ¿qué se nos está explicando? Su posición antes de venir a Cristo, cómo sucede todo esto,
cómo está, y también nos va a explicar, o sea, también está hablando de la posición de como cristiano, ahora en los versículos después, lo siguiente, pero ahora lo que yo me voy a ir es como surgió todo con Pablo, y lo que voy a leer, así voy a leer un montón de textos bíblicos, todos rápido, ¿no? Lo voy a leer yo y voy a cerrar con esto. Voy a leer un poco de la conversión de Pablo para que se pueda entender, no tengo tiempo. Hechos 9, del 1 al 22. Yo le voy a leer un poco rápido como era Pablo. Este es el Pablo que algunos conocen y otros no. Pero voy todo rápido, después lo voy a explicar un poco. 9 del 1 al 22. Conversión de Saulo, acá empieza todo, Acá Pablo que creía que estaba bien con la ley, que yo estoy cumpliendo la ley, que hago todo lo mejor, fariseo. Ese es Pablo, pero es así. Ahí era Saulo. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra el discípulo del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que, leo así, recuerden, no leo siempre así, leo así por el tiempo nada más, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso, así ya llamaban los cristianos, ¿no? Los trajese preso a Jerusalén, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo: ¿quién es el Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa tendrá contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se paraban atónitos y oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del cielo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándose por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque allí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído que mucho acerca de este hombre, cuántos mal ha hecho a sus santos en Jerusalén. He aquí, tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me feste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y le aconteció, le cayeron los ojos como escamas, y recibiendo al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado el alimento recobró fuerza. Y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían decían atónitos: ¿no es este el que desolaba a Jerusalén, los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era de Cristo. Acá vemos la conversión de Saulo, como Cristo se le aparece, ¿no? Ahora vamos a dar explicación de todo esto. En el 22, Hecho también, todo es Hecho 22, del 3, 22, Hecho 22, vamos a ver cómo Pablo sigue contando, Hecho 22, del 3 al 21. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy os sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárcel a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. De los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: fíjate que a medida que va pasando las cosas que encuentra Pablo, se encuentra un poquito más en luz y luz en las conversaciones. Esta parte no está en la primera parte, que leí antes. Ella te dice: y dije que haré el Señor, y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te dirá lo que te está ordenado que hagas.
Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando con la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos, que allí moraba y vino a mí, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo, en aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Voy a leer Hechos 26 del 1 al 23. Yo dije que después le iba a explicar todo. Hechos 26 del 1 al 23. No estamos viendo primero estamos viendo la experiencia que tuve en el camino, o sea, Damasco, después ahora estamos hablando de lo que estamos viendo y lo que sucedió en los días subsiguientes, ¿no? ¿Qué es esto? Hechos 26 del 1 al 23, esto es largo. Acá está la defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, se me te permite hablar porque en ti mismo, Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa, me tengo por el dichoso rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti todas las cosas que soy acusado de los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ahora vamos a ver la vida anterior de Pablo, ¿no? Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé de mi nación, de Jerusalén, la que conocen a los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio ni siquiera testifiqué conforme a, si quieren testificarme conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, que habla por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres y llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han alcanzado nuestros 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, Rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía haber muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también dice en Jerusalén, yo encerré las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes, en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a mí a los que iban conmigo, y habiendo caído todos vosotros en tierra, había una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te da contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate. Fíjate que acá vemos algo que predicaba, no me acuerdo, que explica, yo me la sé un poquito, que se llama, no me acuerdo si paradigma progresivo, que explica William Hendricks en Más que Vencedores. Esto es paradigma progresivo. Fíjate que en cada cosa te va dando más luz que no apareció en los primeros textos. En la primera lección dice algo, en la segunda lectura, y acá fíjate que aparece más en la conversación. No sé si se entendió, pero para que yo hablo para los teólogos, que cada cosa te da más luz. Está bien, perdón. Sé que hay gente que no entiende, como yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levantándote y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquello que me aparecería a ti, librándote. Este es el parte del texto de un tratadito que teníamos antes acá en esta iglesia. Pero era así, te levántate y ponte sobre tus pies para que eso te ha parecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquello que me acercaría a ti. Esa parte del 17, digamos nosotros. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, a Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo tenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, no testimonio pequeño sea grande, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas de Moisés. Dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Bueno, ahora voy a leer una parte, lo último, que esto vamos a ver lo que la concienciación a Pablo en los 3 años que estaba en Arabia, ¿no? Donde vemos que de ahí en Gálatas 1:13 al 18, este más cortito. Dice así, porque ya habéis oído acerca de mí, está hablando las Gálatas, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis antepasados, y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Por qué leímos todo esto? Pablo nos mostró que lo que era él, la ley, cuando se revela, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, que era celoso. Muchas veces mucha gente dice, yo soy celoso, y quiere que está haciendo cosas para Dios porque hay celo. Pero no es hacer las cosas bien cuando hay celo. Hay muchas personas que están en lugares que tienen celos. Y vos lo ves predicar por las calles y ves un celo ferviente. Los judíos tenían celo ferviente, pero no conforme a Dios, Romanos 10. ¿Por qué? Porque el celo está bueno. Pero ¿qué pasa? Pero si no era conforme a la voluntad de Dios, Pablo decía, pero no era lo que Dios mandaba. Él que pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero cuando a Dios le agradó revelarse en su Hijo amado, a Pablo, camino a Damasco, se aparece la luz. ¿Qué pasa? No quiero espiritualizar las escrituras, pero cuando Cristo se aparece, Dios se revela, como estamos hablando acá en la palabra de Dios, el pecado que está dentro de nosotros, este que dice acá, y se manifestó, o sea, que estaba oculto. Vemos que no estamos haciendo las cosas bien. Cuando Cristo viene y se revela, entonces el hombre no puede. Dice, no, yo estaba buscando, no es que me río, pero muchos dicen, no, puedo buscar a Dios, yo tengo libre albedrío. Fíjate que Pablo no estaba buscando a Dios. Pablo iba camino a Damasco a matar cristianos. Y Dios lo frena de ese camino de muerte donde iba, donde él quería. Viste que estaba hablando en la media hora antes, en la otra hora, que el pecado te engaña, ¿cómo se apagado? No me acuerdo la palabra, que te da seguir por otro camino. Pablo iba por otro camino a Damasco a matar al cristiano. Solo que te tiene que aparecer Cristo en el camino a la persona y frenarlo. Tiene que mostrarle que está mal. Fíjate que después de un tiempo, y así pasa el tiempo. Yo estaba leyendo esto y me puse en la noche, como trabajo de noche, estaba leyendo la Biblia, me partí a agarrar la Biblia y empecé a leer todo esto, de hecho, así. Y era de la tarde, era como las 2 de la mañana, no me acuerdo por ahí, estaba leyendo ahí, y me puse a pensar que hoy muchas personas dicen, un añito, 2, y luego acá después lo hablaba a 18 años, y después de convertido, después de 14 años subía, y wow, digo yo, tanto tiempo, ¿no? Y Dios lo apartó para mostrarle, después de 3 años llegó aparte, y lo tuvo con él ahí, y igual que Moisés, ¿no? Pero tuvo mucho tiempo aparte, y lleva tiempo, ¿no? O sea, pero tarde o temprano debemos ver que no hay nada bueno. Debemos reconocer, para ir cerrando, que mora el mal adentro de nosotros. Mora el mal. Por más que seamos cristianos y fuimos redimidos de los pecados, o sea, nuestra voluntad fue liberada, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, segunda de Corintios 3:17 me parece. Entonces, ¿qué? Tenemos libertad porque Dios nos libera ahora del pecado, pero Él sigue estando ahí, el tirano, todavía. Y no nos olvidemos que no debemos conocer las artimañas del error, porque Él está ahí todavía.
y está usando cualquier cosa que pueda alimentarlo. Cualquier cosa que él lo pueda alimentar, música, tele, mujeres, codicias, comida, el dios del vientre, cualquier cosa, él se aprovecha. Él se aprovecha, un imán que busca las cosas del mundo, la feria de la vanidad para proveerse y alimentarse. No es que hay una naturaleza, no, hay una sola naturaleza que tenemos, pero ese pecado, o sea, está ahí. Bueno, espero que se haya podido entender todo esto que hemos visto, ¿no? Vamos a leer vamos a cantar un himno, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que quiero? Si se puede ver. 119. Gran día de victoria. Con mis ojos vi llegar la gloria de mi Salvador, con sus pasos va enseñando al lagar del extractor, con su espada como rayo, con el redentor, conquistador del mar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Bueno. Uno más. Dicen que viene llegando. Está lindo. Dicen que viene llegando los ángeles del Señor, dando sus trompetas, hablándolos al corazón. Hermanos, están unidos, porque ya llega Jesús a llevarnos con Él por el camino de luz, por el camino de luz. Bueno. Como decía el himno, ¿no? Y ya vamos a llegar a Romanos 8, ¿no? Que es por medio de Cristo, ¿no? Que vamos a vencer. Somos más que vencedores, es verdad. Ya vamos a llegar, Pablo está mostrando todo esto en Romanos 7, y que no se desalienten nuestros corazones pensando, ¿qué haremos, miserable hombre de mí? Porque acuérdense que estamos viendo en una carta y todavía no llegamos al fin de la película. Pablo está mostrando solamente el diagnóstico que hay dentro de nosotros, que adentro de nosotros no hay nada bueno. Nos está mostrando que nos está desechando de toda jactancia, todo orgullo, toda vanidad, toda fuerza que podamos levantar y decir, ¿por qué estás acá? Porque creí, tuve fe. ¿Por qué estás acá? Porque soy un miserable, un pobre de espíritu que no podía hacer nada, era un andrajoso, y reconocí que era un pecador porque la ley me mostró esto, y él me puso a querer y a hacer, y para que me arrepintiera, porque es el dador y consumador de la ley, y él me puso a querer para que yo pudiera creer, pero porque él me puso eso, y si no fuera por él, que él se agradó revelarse a mí, yo me hubiera perdido. Es por la sangre de Cristo que murió en la cruz del Calvario, y todo se lo debo a Él, y por Él, solamente por Él, estoy aquí. No, así no, yo porque esto. Y es por eso que Pablo nos está mostrando que no hay nada. Bueno, para después decirle, mira, solamente en el Espíritu de Dios vas a poder hacer esto. Y ahí sí va a mostrar, más que vencedores en Cristo. Pero primero nos tiene que mostrar cuál es nuestra condición. Así que, como dijo, vamos a orar, como dijo el doctor Martin Longchamp, solamente aquellos que están en el suelo pueden reconocer y pueden mirar para arriba, porque ya estás en el suelo. No, o sea, como Jacob, o sea, cuando Jacob peleó con el ángel de Jehová, ¿no? Lo mira, ¿no? Y cuando estás en el suelo solamente podés decir, no eso. Podés pedirle que te bendiga, que te dé en Cristo, pero si no te puedes parado, así, porque parado queremos levantar así en la vida orgullosa. Por eso le agradecemos, Padre, porque a usted le agradó revelarse, le agradó mostrarnos su ley que es santa, es justa,
y es buena, es santa porque es santa, es justa porque usted nos muestra con lo que usted demanda del hombre, y sabemos que no lo podemos cumplir, entonces dice, no te preocupes, acá está mi hijo amado, en sí, en él hay justicia, en él yo he provisto la justicia, también te he dado todo para que creas, porque esta fe no es de vosotros, sino que es un don que también te doy, y que todo nos viene de usted, no toda dádiva viene del cielo, así que usted nos ha dado todo y gracias porque yo y mi señora y muchos que ven se podían haber perdido hoy y dicen, sí, bueno, hay problema, pero lamentablemente no leen Hebreo 9:27 que dice, después de la muerte hay un juicio, y en ese momento muchos no habrán, muchos ayes, dice, ay, ¿no? Y se quedarán a esconder, pero no habrá, por eso le pedimos que siga bendiciendo esta iglesia, ¿no? Que usted la ha abierto. Sabemos que siempre yo digo que, a veces digo, ¿a dónde están sus profetas? Solamente he quedado yo, como dijo Pablo, ¿no? Pero sé que hay muchos cristianos que se siguen manteniendo en la sana doctrina, han tenido que tomar decisiones drásticas, han tenido que apartarse, han tenido que ser vitupereados, incluso las mujeres, o como mujer, han tenido que ser perseguidas porque decidieron seguirlo a usted, pero para seguirlo a usted tienen que pagar un precio, incluso nuestras esposas, y yo y muchos que decimos no creerle al hombre, sino creerle y agradarle a usted, como dice Gálatas 1:10, no estamos para agradar al hombre. Por eso le pido que usted nos dé fuerza en esta semana para poder seguir en usted, y como dice la Escritura, hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre.